noches, comenzando con el ciclo de diálogos y estamos en la segunda jornada. El objetivo de este ciclo de webinars es informar y concientizar a la ciudadanía sobre la importancia del voto y la participación activa en los procesos democráticos, enfocándose en la comunicación para la paz y la cohesión social. Les hacemos recuerdo que es necesario participar por lo menos de 2 de los 4 webinars que vamos a tener a lo largo de estas semanas para poder ser acreedores de la certificación. El formulario de asistencia se va a pasar por la transmisión en vivo. Así que bueno, comenzando con la jornada número 2, es para mí un verdadero honor poder presentar al estimado Carlos Bellot. Carlos tiene un diplomado en Derecho Administrativo de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional. También tiene diplomado en Gobernabilidad y Gerencia Política de la Univalle, el Sistema Electoral de la Universidad Gabriel René Moreno, en Gestión Pública, Intercultural y Autonomía, Indígena Originario Campesino, también de la Escuela Plurinacional, en Investigación de la San Simón, en Educación Superior también de la San Simón, con especialidad en Técnica Legislativa, en la UCLM de España, y estudios de maestría en Derecho Constitucional, también en la San Simón, en Gobernanza y Políticas Públicas de la Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. Entre 2004 y 2015 ocupó cargos en las 3 escalas de gobierno. Desde 2016 es consultor de la cooperación, con varias publicaciones en materia electoral, derechos humanos y gobierno, siendo autor de la propuesta, de compatibilización constitucional de la elección de pueblos indígenas y de la paridad de género en binomios presidenciales, presentada recientemente por organizaciones de la sociedad civil ante el Tribunal Supremo Electoral. Y con nosotros está un experto en el tema. Carlos, muchísimas gracias por estar acá. Cuando gustes puedes comenzar. Muchas gracias, Gastón. Qué amable presentación. Bueno, voy a hacer uso de unas diapositivas para ayudarme en la explicación del tema. Voy a compartir pantalla, por favor. Me dicen, por favor, si pueden ver. ¿Se puede ver la pantalla? Sí, ya se puede ver. Ya, perfecto. Bueno, le han denominado ustedes paridad y participación política de las mujeres. Es un poco extraño por ahí para algunos que un hombre esté hablando del tema de los derechos de las mujeres. Debería ser por ahí una mujer quien hable de este tema, pero bueno, he colaborado en aspectos técnicos por petición de las compañeras también en la construcción de algunas propuestas. A raíz de eso he terminado estudiando el tema y escribiendo un artículo sobre la participación política de las mujeres, y seguramente a razón de esto ustedes me han invitado a hacer esta ponencia. Encantado y muchas gracias por la invitación. Bueno, voy a empezar entonces para aprovechar el tiempo al máximo. Tenemos, entiendo, 45 minutos para la ponencia. Voy a empezar por explicar algunos conceptos y luego para entrar ya en el tema de la participación política vamos a ver algunos datos que justamente de ese estudio que hice sobre la participación política de las mujeres he obtenido de las elecciones para el actual periodo, es decir, para el periodo de gobierno central y para los gobiernos subnacionales. Tenemos datos actualizados entonces al respecto que vamos a poder apreciar.
Bien, primero, para empezar, es bueno partir por los conceptos, ¿no? Así que en esta parte me gustaría diferenciar el concepto de participación política con el de representación política, ya que es esto lo que vamos a abordar, ¿sí? La participación política entendemos como esta incidencia en la composición del poder, es decir, cuando incidimos en ver quiénes deberían componer los espacios de poder, por ejemplo, en este caso, varones y mujeres deberían estar en los espacios de poder y no solo varones, por ejemplo, esto es participación política, ¿no? ¿Quiénes deberían ser los representantes y demás? En lo que tiene que ver también la incidencia en el acceso al poder, es decir, las elecciones, cuando postulamos en este momento, por ejemplo, la gente está discutiendo quién va a ser candidatos, deberían ser varones y mujeres, etcétera. Están en la discusión ya de quiénes van a ir a ocupar los cargos de poder en el gobierno central, ¿no? Tiene que ver con el acceso al poder, entonces. Y también la incidencia, lo que tenga que ver con la forma de ejercer el poder una vez que ocupa el cargo, ¿no? Entonces, todos estos, todo lo relacionado con estos aspectos del poder, ¿no? Sería la participación política, pero en su relación, tanto como elector como elegible, ¿no? Ahora, la representación política ya es pues la ocupación de un cargo político por delegación de una colectividad, ya sea poblacional o territorial, dependiendo a qué territorio o grupo o población estás representando. Hasta ahí la representación está presente, pero también la representación sustantiva, que vamos a ver en un rato, implica hablar velando por los intereses de ese colectivo al que representas en el diseño y ejecución de las políticas públicas, ¿no? Vamos a ver que la representación política y toda la palabra política aquí no solo tiene que ver con el sentido del poder, sino también con el de las políticas públicas, sobre todo con el de las políticas públicas. Bueno, la democracia es importante también revisar porque, para que se entienda cómo es esto de la representación política, ¿no? Pero, ¿cómo vamos a definir la democracia? Es la forma de convivencia de una colectividad que puede ser un pueblo, una organización, una nación, un estado, una sociedad, lo que quieran, cualquier tipo de colectividad, donde la soberanía, que es entendido como el poder de decisión, reside en sus integrantes, es decir, si es un pueblo, pues en sus ciudadanos, ¿no? Si es una organización, en sus bases sociales, etcétera, ¿no? En la gente. Entonces el poder de decisión reside en las bases, en la gente, en los ciudadanos. Pero que este poder de decisión puede la gente ejercerlo de forma directa o delegarlo también, ¿no? Delegar. Y también puede haber la forma mixta, es decir, que tanto la forma directa como la delegada se junten, ¿sí? Y esta va a ser entonces la democracia. Una sociedad democrática va a ser aquella donde haya esta forma de decidir. Ahora, la Constitución, por esta razón, dice esto, está en el artículo 7, si quieren revisarlo, ahí, dice, la soberanía reside en el pueblo boliviano y se ejerce de forma directa y delegada, ¿no? Lo que decíamos antes, ambas cosas. Entonces, aquí, si se fijan, no se menciona la forma mixta, pero sí está en la Constitución, solamente que en este punto no se lo menciona. A esto es a lo que en la jurisprudencia constitucional se le conoce como el principio de soberanía popular, es decir, el poder está en el pueblo. ¿Sí? Ahora, en Bolivia tenemos estas 4 formas de ejercicio del poder. No son tipos de democracia, por si acaso estos la democracia es una sola, esa que acabamos de ver. Ahora, ¿cómo se las ejerce? Esas son las formas de ejercicio de la democracia. Y estas son 4 formas de ejercer la democracia. Entonces, la democracia directa, la representativa, la participativa y la comunitaria, que es la que se aplica en pueblos indígenas. ¿Qué implica? ¿Cuál es la diferencia entre estos? La democracia directa es aquella donde el poder de decisión está en el pueblo.
¿sí? Habíamos dicho hace rato, al definir la democracia, es aquella donde la soberanía reside en el pueblo, que puede ejercerlo de forma directa o delegada. Esta sería la forma de ejercer directa, ¿no? Y la otra, la delegada, es pues la representativa. Ahí los representantes son quienes deciden al nombre del pueblo. Para eso la gente elige a sus representantes para que vayan a decidir a nombre suyo en los espacios de poder, ¿sí? En otras palabras, los gobernantes, que no incluye solo a los ejecutivos, sino a los legisladores también, porque no olvidemos que el gobierno está integrado por todos sus órganos y no solamente por el ejecutivo, como mal nos han acostumbrado a referirnos los del gobierno central, a decir el gobierno para referirse al ejecutivo. Y la democracia participativa es esa mixta que veíamos en la definición, ¿sí? La forma mixta. ¿Por qué? Porque combina ambos, tanto la democracia directa como la representativa los junta, no es que tiene ambos. Bolivia tiene ambos. Podemos ejercer la democracia directa mediante un referéndum, por ejemplo, al decidir algo. Los ciudadanos deciden de forma directa y no los gobernantes. En la representativa, quienes deciden son los gobernantes, ¿no? La democracia participativa es donde los gobernantes no pueden decidir solos, sino con la participación del pueblo, ¿sí? Y esto está establecido en la Constitución así. ¿Y qué cosas deciden los gobernantes? Pues las políticas públicas. Por eso la Constitución, en el artículo 241.1, dice que toda política pública debe ser diseñada con la participación del pueblo, y esto hace que obligue a que funcione la forma mixta, es decir, esta forma de democracia participativa. Y la democracia comunitaria es aquella pues que se aplica en los pueblos indígenas. Puede ser que tengamos una forma de concebir y ejercer la democracia y los pueblos indígenas tengan sus propias formas democráticas. Por ejemplo, está la rotatoria, que una familia se hace cargo del gobierno por un año y al siguiente año le toca a la otra familia y al final va a tocar a todas las personas. Fíjense, eso también es democrático, solamente que es otro tipo de democracia. Entonces, la democracia comunitaria no es una forma única, sino implica que los pueblos pueden aplicar sus propias formas de democracia. Por eso se le llama la democracia comunitaria, aquella donde se aplican normas y procedimientos propios, ¿sí? Esto aplica solo a pueblos indígenas, entonces. Bien. Ahora, la representación política numérica y sustantiva. Es importante tener en cuenta, ahora que hemos visto ya ahí cómo funciona la representación, entonces la representación política tiene que ver es parte de la democracia representativa, por eso se llama así, eliges para que vaya a representarte y a nombre tuyo decida cosas. Pero hay dos tipos de representación que hay que diferenciar, ¿sí? La representación numérica es la cantidad, cuántos representantes, quiénes van a ir, etc. Y la representación sustantiva. ¿Cuál es la representación numérica? Por ejemplo, el caso del tema que nos interesa para el día de hoy, la participación política de las mujeres, sería cuántas mujeres deberían estar. Hemos decidido como país que el 50% de los cargos en los órganos legislativos sean ocupados por mujeres. Eso es la cantidad, ¿no? Entonces van a haber la mitad de mujeres en los órganos legislativos. Eso es una representación numérica nada más, ¿sí? Se diferencia la paridad de la equidad, porque en la paridad se aplica que vayan varón y mujer. La equidad no necesariamente es igualitario, sino que pueden ser más mujeres incluso, porque iría a ser en proporción de las necesidades. Si es una sociedad bastante patriarcal, machista y demás, hay la necesidad de revertir eso y puedes incorporar más mujeres en los espacios de poder para revertir eso, por ejemplo. Eso sería equidad. Entonces hay que diferenciar esto, la paridad de la equidad. Entonces, en ese sentido, muy difícilmente va a ser aceptada la equidad, aunque la Constitución la menciona. Así que se suele apuntar por lo menos a la paridad. Y la representación sustantiva es
que las personas que van a representarnos hablen de los problemas que tiene la gente a la que está representando. En este caso, si hablamos de las mujeres, pues que las mujeres en esos espacios de poder que están ocupando en representación del pueblo, pues hablen sobre todo de los problemas que tienen las mujeres en la sociedad, ¿sí? Incidan desde el poder que ocupan, incidan en las tomas de decisión sobre las políticas públicas para solucionar esos problemas, ¿no? Entonces, esa sería la representación sustantiva. Cuando hablamos de la participación política de las mujeres, se debe hablar en estos dos sentidos, pero lo primero que se quiere lograr no es que vaya uno primero, luego el otro, pero a lo que se apunta es por lo menos a lograr lo numérico y van trabajando en la representación sustantiva a través de otros mecanismos como las capacitaciones, la incidencia social, etc. Bien, la representación debe ser en todos las escalas de gobierno. Estas son las escalas de gobierno que hay en el diseño institucional del Estado, es esto, ¿no? Hay 4 escalas de gobierno. En la escala local hay 2 tipos de gobiernos indígenas y gobiernos municipales, ¿no? Y cada uno con órganos de gobierno. Los gobiernos autónomos tienen 2 órganos de gobierno, el legislativo y el ejecutivo. Y el gobierno central tiene 4 órganos de gobierno, 3 de los cuales son electos, ¿sí? Las autoridades de los 3 órganos son electos y el electoral es designado por la Asamblea Legislativa. Entonces, en los órganos colectivos, como los legislativos, se cumple nomás la paridad. Incluso en algunos de estos órganos donde son electos, por ejemplo, para el Tribunal Constitucional, se aplica también la paridad, porque ahí hay un número también que no se limita a uno nomás, como en el caso de gobiernos municipales, por ejemplo, donde en el Ejecutivo hay un solo cargo y es más difícil aplicar ahí la paridad de género, pero donde hay más de un cargo es mucho más fácil, ¿no? Entonces, bueno, debe aplicarse en todos. Ahora, los órganos de gobierno son estos, pero no todos son cargos políticos. Solo 2 de los 4 órganos, en el caso del gobierno central, son cargos políticos. ¿Por qué se llaman cargos políticos? ¿No? Estos serían los cargos políticos, el legislativo y el ejecutivo. Y estos, el órgano judicial y el electoral, no son cargos políticos, sino técnicos. Se supone que van a ser más un trabajo de carácter técnico que político, aunque lo que se haya visto en el Tribunal Constitucional, sobre todo, no sea así, ¿no? Las decisiones parecen ser políticas y hay confusiones ahí. Cuando debían tomar decisiones judiciales, están al parecer tomando decisiones políticas en lo que tenga que ver con la vida política del país, ¿no? Pero bueno, se supone que son cargos técnicos. Ahora, cuando hablamos de participación política, estamos hablando sobre todo de la ocupación de estos cargos políticos. ¿Por qué se llaman cargos políticos? Porque son los únicos que deciden sobre las políticas públicas, Las políticas públicas son básicamente las de Estado y las de gobierno. Las de Estado son las leyes y las de gobierno son las acciones ejecutivas que se quiere realizar y se los pone en los planes. ¿Y quiénes están a cargo de las acciones ejecutivas y de ejecutar esas acciones? Pues son los órganos ejecutivos. Por eso los cargos de los legislativos y del ejecutivo se consideran cargos políticos, ¿sí? Y cuando hablamos de participación política, estamos hablando sobre todo de estos 2 cargos, ¿sí? Pero también, claro, incluye a los cargos electos para los cargos judiciales, que son técnicos, pero bueno, eso ha sido una decisión que no necesariamente es participación política en sí, pero entra dentro del campo, digamos, si hablamos en términos de derechos políticos. Bien,
Entonces, estamos hablando de estos, y nos vamos a enfocar en esta presentación, sobre todo en estos. Los datos también que vamos a revisar van a ser de estos dos órganos en las 4 escalas de gobierno. Primero, como antecedentes, tenemos ahí la primera norma en el tema de participación política de las mujeres es de 1945, ¿no? Donde se ha establecido esto del derecho de las mujeres a elegir y ser elegidos en la Constitución Política de este año. Se ha establecido esto en el artículo 46, si quieren revisarlo de ese entonces, y se decía que para votar tenían que saber escribir, leer y escribir, ¿no? Aquí es donde entra esto de los derechos ya de las mujeres, pero condicionados a que sepan leer y escribir, ¿sí? Y que tengan al menos 21 años. Luego ya esto no se ha aplicado todavía el de 1945 porque no ha habido unas elecciones ahí. Es en 1952 es cuando se ha aplicado recién esto, y aquí es donde salió el derecho universal a elegir y ser elegidos, que todos podían elegir y ser elegidos, y ahí claro se incluye a las mujeres en edad de votar, ¿no? Si bien tenían ya el derecho a ser elegidos, pues el androcentrismo de la época no ha permitido que sean elegidos, pero sí podían ejercer su derecho al voto. En 1997, ya 45 años después, es que se ha incorporado recién la cuota del 25% de mujeres en el Senado y 30% en la Cámara de Diputados, ¿sí? Esto en esa ley, si quieren revisarlo. Y en 1999, el 30% de mujeres en candidaturas del legislativo, incluyendo a los consejos municipales. Aquí ya se incluye a gobiernos subnacionales. Esto también está en esa ley y en ese artículo. Y en 2004 es cuando se incorpora esto del 50% de mujeres en los órganos legislativos, y esto ha sido incorporado en la ley que ha incorporado a las agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas en esta ley del 2004. Fíjense, entonces, esto del 50% de mujeres no nace con la actual Constitución, sino en 2004 con esta ley, es decir, 5 años antes, ¿no? En 2009, ya con la actual Constitución, pues establece la Constitución, el artículo 26, donde dice que la participación política será equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. Ese mandato no establece ahí el 50%, sí, pero sí para los cargos legislativos sí lo establece. Y la ley del régimen electoral complementa esto también y dice que debe ser para los cargos ejecutivos y legislativos. Fíjense, las bolivianas tienen derecho a ser representados en todas las instancias ejecutivas y legislativas del Estado. En este caso, las mujeres tienen entonces derecho a que las representen, tener sus representantes en ambos órganos de gobierno. Y la ley de régimen electoral mismo, la 026, establece ahí un artículo donde fija la paridad de género en 50%, ¿no? Para los cargos en los órganos legislativos, pero no incorpora esto para los órganos ejecutivos, ¿sí? Como resultado de esto, se tiene el 49,6% de los cargos de órganos legislativos en el país actualmente están ocupados por mujeres, casi el 50%, no es todavía el 50%. Y esto está distribuido de esta manera. Tenemos los organismos supraestatales, que son como parlamentarios internacionales, que elegimos uno por departamento. En esos el 55,6% son mujeres, ¿sí? En la Asamblea Legislativa Plurinacional el 48,7% son mujeres, ¿sí?
Únicamente en la Cámara de Senadores sobrepasa el 50%, en la de diputados es como 46%, por eso es que resulta 48,7% en el total. Las asambleas legislativas departamentales, sumados todos, contando varones y mujeres y sacando ahí la cifra, tenemos un 55,8%. Entonces aquí hay más mujeres que varones en las asambleas legislativas en total en los 9 departamentos, ¿no? Tenemos solamente un gobierno regional que tiene una asamblea regional, ahí el 58,3% son mujeres. Y los consejos municipales. En Bolivia tenemos, bueno, cuando empezó el periodo teníamos 336 gobiernos municipales y por tanto esa cantidad de consejos municipales y bajo esa cifra, pues sumados también varones y mujeres en el total de esos consejos municipales, tenemos un 52,3% de mujeres. Y en los gobiernos indígenas también hay gobiernos indígenas, si sumamos la cantidad de mujeres que están ocupando cargos en los órganos deliberativos de los gobiernos indígenas, tenemos un 41% de mujeres. En total, entonces, 49,6% de mujeres en los órganos legislativos. No hemos llegado a alcanzar, si se fijan, el 50%, pero es casi el 50%, falta unos decimales nada más. Ahora, respecto de la participación de las mujeres, de la representación de mujeres en los órganos ejecutivos, existe el problema de que la ley, primero la Constitución no dice específicamente cómo va a ser la participación de las mujeres en órganos ejecutivos. Dice, la regla que pone es general, dice que debe ser con paridad de género, equidad y paridad de género, ¿no? Eso se supone que aplica a todos, pues, y la ley de régimen electoral también dice, pero bueno, lo que hace la ley es omitir la norma al respecto. No especifica, así como existe para el caso de los órganos legislativos, en cada artículo que habla por decir, de la Cámara de Diputados, va a decir que debe ser con paridad de género. Cuando hable de la elección de diputados para la Cámara de Diputados, claro, va a decir que va a poner la regla de que sea 50%, etc. ¿Sí? Va a poner entonces regla para los consejos municipales, para las asambleas departamentales, etc. Pero no va a ser lo mismo para el caso de los órganos ejecutivos. Cuando se habla de alcaldes, de gobernadores y de presidente y vicepresidente, incluso donde hay más de un cargo en el órgano ejecutivo electo, no establece la paridad de género. Pese a que fíjense, en el gobierno central hay 2 cargos, el presidente y vicepresidente son parte del órgano ejecutivo según la Constitución. A veces nos confunde esto de que el vicepresidente presida la Asamblea Legislativa y nos puede dar a pensar como que es parte del otro órgano, pero no. Según la Constitución, tanto el presidente como el vicepresidente forman parte del órgano ejecutivo. El que presida la Asamblea Legislativa, el vicepresidente, es solamente una atribución, lo que no quiere decir que forme parte de ese órgano. Las gobernaciones de Pando, Tarija y Santa Cruz tienen también 2 cargos, un gobernador y un vicegobernador o vicegobernadora. La gobernación del Beni no tiene solo 2 cargos como en estos 3 casos anteriores, sino que tienen 28 cargos electos. ¿Por qué? Porque ellos tienen un gobernador, 8 subgobernadores y 19 corregidores que se eligen. Entonces son muchos más cargos. Y la gobernación regional del Gran Chaco de Tarija, el único gobierno regional que hay 3 cargos, un ejecutivo regional y 2 locales, ¿no?, que se eligen, ¿no? Y los gobiernos indígenas, pues el de Charagua tiene 6 cargos ejecutivos, ¿sí? Entonces hay más de uno, por tanto también puede aplicarse la paridad de género ahí. Entonces, en los demás gobiernos existe un solo cargo donde se podría aplicar
O sea, no quiere decir que no se pueda aplicar eso, sino que existe ya la regla para aplicar la paridad de género donde hay un solo cargo, y la ley ya lo establece para el caso de las diputaciones uninominales. En las circunscripciones uninominales hay un solo cargo. Entonces, ¿cómo se aplica? Con la alternancia interterritorial. Es decir, en un departamento, si hay un partido político está postulando candidatos, la mitad deben ser mujeres, ¿sí? Digamos, se está postulando candidatos para 6 circunscripciones, digamos, 3 tienen que ser mujeres y 3 varones, ¿sí? Entonces, esa regla existe. ¿Por qué no podría aplicarse también eso para los órganos, para el caso de alcaldes y demás? Sí, claro, se puede, solamente que no se lo establece así. Como resultado de eso, ya que no hay una norma que obligue a la paridad de género en órganos ejecutivos, el resultado es esto. Fíjense, en el total de los 388 cargos de órganos ejecutivos, cargos electos en órganos ejecutivos que hay, solo 35 son mujeres. Y esto nos da un 9% del total, es decir, casi más del 90% son hombres, ¿sí? Es un mínimo de cargos ejecutivos están ocupados por mujeres. Entonces esto muestra pues un alto sesgo androcentrista en la sociedad, ¿no? Entonces, en resumen, este es el resultado. Los órganos legislativos en el país tienen un 49,6% de mujeres electas, y los órganos ejecutivos de todo el país tienen un 9% más de mujeres. Ahora, el problema de esto, lo que nos interesa analizar el día de hoy, sobre todo nos vamos a enfocar en lo que hoy en día se está discutiendo, y es el tema de la paridad de género en los binomios presidenciales, pero también viendo el problema de la participación política en los órganos ejecutivos, porque como hemos visto, no hay problema respecto de la paridad, salvo en su cumplimiento en algunos casos, en órganos legislativos, ni en los otros órganos donde hay más de un cargo. Por ejemplo, el órgano electoral no hay problema tampoco, en el Tribunal Constitucional tampoco, en el Tribunal Supremo de Justicia lo propio, hay mujeres, así como el Tribunal Agroambiental. Entonces no hay problemas en esos otros. Donde sí hay problemas es en los órganos ejecutivos. Entonces, para ver esto, en los casi 200 años, en realidad ya son 200 años, este año se cumple en agosto, se cumplen 200 años de vida de Bolivia como un estado independiente, ¿no? En todo ese tiempo, con todos los presidentes que han sido electos y no electos, hemos tenido únicamente, o sea, no se ha tenido un solo presidente electo mujer, ¿sí? Ni una sola presidenta mujer ha habido. Ni para vicepresidente, ¿sí? Para ninguno de los casos, pese a que se han postulado candidaturas en 4 ocasiones, ¿sí? Entonces, en 4 ocasiones en 4 elecciones ha habido candidatas mujeres, no se han elegido, y para la vicepresidencia en 17 ocasiones se han postulado mujeres y tampoco han sido electas las mujeres, ¿no? Entonces, nunca el cargo de presidente y vicepresidente ha sido ocupado por mujeres habiendo sido elegidas. Si han ocupado, han sido los únicos 2 casos de Lidia Gayler y de Janine Áñez, pero que ha sido por sucesión o suplencia ante la ausencia del titular, ¿sí? De que cuando el presidente titular se ha ido, ha dejado el cargo, ahí le ha suplido, y el mandato ha durado menos de un año en ambos casos, ¿sí? Esos son los 2 únicos casos, pero que la sociedad boliviana haya elegido a mujeres para alguno de estos cargos, no. Esto es un indicador. Entonces, fíjense, todo esto, los datos actuales más los datos históricos nos van a mostrar pues que la cultura boliviana
es androcentrista cuando se trata de los máximos cargos ejecutivos del Estado, ¿no? Y esto, cuando hay problemas estructurales, pues es una situación de discriminación indirecta, estructural, ¿no? Lo que tenemos. Y en esos casos, ¿qué se hace? La forma de solucionar los problemas estructurales es a través de la aplicación de medidas afirmativas. Es decir, naturalmente nunca van a ser elegidas las mujeres, por lo que se ha visto, la historia nos está mostrando así. Entonces la norma tiene que obligar a que los incluya, ¿sí? Hasta que se supere ese androcentrismo, ese machismo que hay en la sociedad. A eso es a lo que se le llama acciones afirmativas. Por ejemplo, si no fuera obligatorio el 50% de mujeres para órganos legislativos, muy probablemente la gran parte de estos cargos serían ocupados por varones. Existe el 50% de mujeres gracias a que la ley obliga a eso, y esa obligación es una medida afirmativa, ¿sí? Entonces, implica hacer eso. Entonces debe obligarse a que la sociedad considere entonces a las mujeres en la ocupación de sus cargos. Para ver esto del binomio presidencial paritario, que ya me faltan solo 7 minutos, me voy a apurar un poco. Bueno, hay que tener en cuenta que las normas no simplemente se leen, la lectura es una forma de interpretación, lo que se hacen son las normas, se interpretan, ¿sí? Y para eso existe un conjunto de reglas, por ejemplo, la primacía del bloque de constitucionalidad, es decir, de la Constitución y de las normas internacionales y de los estándares internacionales. Entonces, si la ley dice una cosa y contradice a la Constitución, debe aplicarse lo que dice la Constitución, la norma, por encima de lo que dice la ley. Por ejemplo, esos son pautas de interpretación. Los otros son los valores, principios y derechos, son también pautas de interpretación. Se supone que lo normado en el desarrollo de la Constitución y de la ley debe ser interpretado con base a los valores, principios y derechos que están establecidos ahí, ¿sí? Por eso son pautas de interpretación. Y las normas para la paridad de género, pues lo vamos a revisar en este momento, y hay ciertos principios que se pueden aplicar para interpretar esa norma. ¿Qué es lo de la primacía constitucional? Esto está establecido en la Constitución. Fíjense, dice: la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra norma. Es decir, si tienes ahí la Constitución y tienes una ley y que la contradice o pretende limitar el ejercicio de un derecho que establece la Constitución, se debe aplicar lo que dice la Constitución y no aplicar lo que dice la ley, ¿sí? Eso implica esto de la primacía constitucional. Ahora, Bolivia no es un simple Estado de derecho, Bolivia es un Estado constitucional de derecho, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Un Estado de derecho se impone la ley, ¿no?, en lugar de la voluntad de la autoridad. Es decir, puede haber una autoridad, no, esto se va a hacer, puede decir, no se impone lo que diga la autoridad, se impone lo que dice la ley, y la autoridad debe hacer simplemente cumplir la ley. A eso es a lo que se le llama el principio de legalidad, ¿no? Este es el Estado de Derecho. Basta con la validez formal de la ley, es decir, que la ley haya sido aprobada por el órgano legislativo, promulgado y publicado, y basta con eso para que sea válido. En cambio, en un Estado constitucional de derecho, lo que se impone es pues la Constitución sobre las demás normas, ¿no?, cualquier otra norma. Y las leyes van a tener validez siempre y cuando sean compatibles con la Constitución. Si algún artículo de la ley es contradictorio con la Constitución, con algún derecho, con algún principio constitucional, simplemente carece de validez material, ¿no?, y por tanto no debe aplicarse. Esto lo dice la sentencia 1417 del 2012, ya establece, ha generado este precedente, ¿sí? Entonces, en un Estado constitucional de derecho no es que podemos decir, no, la ley no dice, y si creen que contradice a la Constitución,
deben hacer una acción de inconstitucionalidad y demás. Eso es así en un Estado de derecho simple, donde el Tribunal Constitucional tiene que decir, pero en un Estado constitucional de derecho como el nuestro, cada órgano de gobierno está obligado a hacer control de constitucionalidad, y el Tribunal Constitucional es simplemente el control de cierre nada más. Si alguien no está de acuerdo con la interpretación, con el control de constitucionalidad que ha hecho, por ejemplo, el órgano electoral, entonces puede recurrir al Tribunal Constitucional. Pero no quiere decir que el órgano electoral no debe hacer el control de constitucionalidad. Eso es algo que es parte de sus funciones, y eso lo ha establecido ya la sentencia 110 desde el 2010 y toda la línea jurisprudencial que viene desde ese año. El mandato constitucional, entonces, fíjense, dice, la participación política será equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, dice. Ese es el mandato, es aplicable a todos, ¿no? Pero hemos visto que la ley de régimen electoral dice que la paridad y alternancia de género aplica las listas de candidatas y candidatos para todos los cargos de gobierno y de representación, para todos los cargos, ¿sí? No solamente para el legislativo, incluye al ejecutivo, por tanto, ¿no? ¿Y quién debe hacer cumplir esto? El mandato específico que le da la Constitución a que esto se cumpla es al órgano electoral, ¿sí? Porque aquí, fíjense, dice, la elección interna de los candidatos va a ser regulado por el órgano electoral, dice, y quien garantizará la igual participación de hombres y mujeres. Es decir, en esa función de control regulatorio, de fiscalización, debe garantizar que se aplique la paridad entre hombres y mujeres, ¿sí? En todos los cargos, ¿no? No solamente en los legislativos. Ahora, como aquí dice, no dice que el cargo de presidente y vicepresidente debe ser con paridad de género, no dice eso, ¿no? Suelen agarrarse de eso. Los propios vocales del Tribunal Supremo Electoral dicen eso, ¿sí? Y esto es una equivocación, significa que desconocimiento, pues, tanto de sus asesores como de ellos mismos de la doctrina de interpretación, ¿sí? Pero ellos están asumiendo que debe aplicarse esto que se llama el principio de taxatividad. Y esto es que los textos tienen que ser claros, específicamente enunciados. Es decir, tendría que decir el cargo de presidente y vicepresidente deben ser hombre y mujer o con equidad de género, algo así tendría que decirles. Pero esto solo aplica, la regla de esto es que solo aplica a las prohibiciones, obligaciones y sanciones, es decir, a todo lo que restringe derechos, ¿sí? Ahí nomás aplica la taxatividad, no a todos. Cuando se trata de derechos, ¿sí? Es al revés. Ahí aplica un principio que se llama de progresividad. ¿Y qué es esto? Para que no crean que yo me estoy inventando, aquí cito literalmente lo que dice la jurisprudencia constitucional, que es parte del bloque constitucional. Dice, las normas que impliquen derechos deben interpretarse en su sentido más extensivo posible a los alcances referentes del contenido esencial de un derecho fundamental. Es decir, este artículo de aquí que dice la participación política debe ser con varones y mujeres y que debe aplicarse a todos los cargos, debe entenderse en su sentido más extensivo favorable al derecho. El derecho de las mujeres, en este caso, a tener igualdad de condiciones para poder participar. Entonces se debe entender en eso, no en su sentido más restrictivo, ¿sí? Eso implica el principio de progresividad. Y cualquier persona que maneje algo de doctrina de los derechos humanos y cualquier persona que sepa de interpretación jurídica sabe cómo funciona el principio de progresividad de los derechos humanos. Entonces no pueden arguir los del Tribunal Supremo Electoral que no está normado eso. Claro que está. Entonces, lo que tiene que hacer el Tribunal Supremo Electoral es incorporar en el reglamento de inscripción de candidatos esta figura de la paridad en los binomios presidenciales, dando estas opciones. Opción A,
que sea candidato a presidente mujer y candidato a vicepresidente y viceversa, ¿sí? Los mecanismos para aplicar esto son estos cuatro. El mecanismo constitucional, que un diputado lo ha ya interpuesto ante el Tribunal Constitucional. Eso es un mecanismo, ¿sí? Que puede que salga a tiempo o no, eso es otra cosa. El otro es la legislativa, que el órgano electoral ha enviado también una ley para que se apruebe la paridad, la obligatoriedad de la paridad en binomios presidenciales. Esto también ha sido activado. Pero en realidad no se requiere de estos dos, ¿no? O sea, si es que alguien tiene una objeción a lo que decide el Tribunal Supremo Electoral, ahí recién deberían recurrir al Tribunal Constitucional para que se pronuncie si quisiera, ¿no? Pero no es necesario porque la Constitución se interpreta y aplicando las reglas de interpretación llegamos a la conclusión de que la paridad de género en binomios presidenciales es obligatoria, ¿sí? Entonces deberían incorporar en el reglamento de inscripción de candidatos eso. Esa es el tercer mecanismo. Incluso hay un cuarto mecanismo que si no han puesto en el reglamento y no existe una ley específica y demás, a partir de los precedentes constitucionales que tenemos, donde dice que toda autoridad jurisdiccional y administrativa tiene la obligación de hacer un control de constitucionalidad a sus actos, pueden ellos hacer una interpretación aplicando estas reglas y simplemente rechazar la inscripción de candidatos para presidente y vicepresidente que no cumplan con la paridad de género, ¿no? Pueden hacerlo aún si no hay una norma específica al respecto, porque ellos tienen la obligación de hacer el control de constitucionalidad. Bien, me he pasado con 3 minutitos bueno, ahí concluiría mi presentación. Estamos abiertos entonces a las consultas, comentarios. Adelante, por favor. Hola, hola, ahora sí. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias por la brillante exposición. Antes que nada, mencionar que hay varios saludos. La gente nos está escuchando de diferentes lados. Hay saludos de Chayapato, Oruro, Uriondo, El Alto, La Paz, Santa Cruz, Potosí, Cochabamba, la ciudad, Tijipaya, Sacaba y hasta también hay saludos desde Ecuador. Comenzamos con las preguntas. ¿Cómo operan los estereotipos de género en las campañas electorales? Esta pregunta la mandaron por el formulario de asistencia. Bueno, estereotipar es asumir, los estereotipos tienen que ver con el prejuicio, ¿sí? El prejuicio es este juicio que hacemos sin conocer la situación, nada directamente asumimos. Por ejemplo, va a ser un prejuicio esto de asumir que las mujeres no tienen la capacidad de asumir un cargo tan importante como el de presidente del Estado, ¿no? Entonces, esto es un prejuicio, ¿sí? Y con base en, pueden estereotipar en función a algún caso que puedan conocer. Por decir, han conocido a una presidenta, no sé, por decir a alguien, no le parece muy buena gestión la de Áñez, digamos. Y a partir de eso puede decir, no, las mujeres no están en la capacidad de gobernar un país desde el cargo de presidente, por decir, ¿no? Eso es un prejuicio. Y en una sociedad androcentrista, machista, patriarcal o como quieran llamarlo, pues suele haber estereotipaciones sobre las mujeres, sobre todo para estos cargos. En la política sucede mucho eso, ¿no? Por eso es que la tendencia, fíjense, en las organizaciones políticas, los principales cargos están ocupados por varones. Muy raras organizaciones políticas tienen como su principal representante, su presidente o lo que quieran, a una mujer. La mayoría son varones. Fíjense quiénes están disputándose la presidencia. Si hacemos un listado, vamos a ver que son casi todos varones.
no son mujeres. Entonces, esto es el resultado entonces de este prejuicio que hay sobre las mujeres, sobre la capacidad de las mujeres y esta estereotipación que puede haber pues a raíz de eso. Por ahí estás sin micrófono, Joshua. Con razón, mil disculpas. Decía, si tenemos, pregunta Liz Galvez, si tenemos leyes sobre paridad, ¿por qué no se aplica en el binomio presidencial? ¿Y cómo podemos exigir esto? Bueno, el problema es ese que mostraba, ¿no? Que no está dicho de forma específica que los cargos de presidente y vicepresidente deben ser con equidad de género, varón y mujer, así, no está dicho así. Entonces requiere de una interpretación. Hemos dicho, las normas se interpretan, no se leen, porque si no, no necesitaríamos abogados, bastaría con tener gente que sepa leer para poder a, pues, interpretar la Constitución, ¿no? Entonces, no, los abogados se supone que estudian específicamente para especializarse en interpretación y lo que hacen ahí es aprender la técnica de interpretación, aprender estas reglas de interpretación, ¿sí? Estos principios que son pautas de interpretación. Entonces, si aplicamos esos principios, esas pautas de interpretación, vamos a llegar al resultado de que a pesar de que la norma no diga específicamente que los binomios presidenciales deben ser paritarios, vamos a llegar, producto de la interpretación, a la conclusión de que sí es obligatorio que sean paritarios. Muchas gracias. Hay otra pregunta. Desde que se instauró el tema de paridad, ¿qué cambios o mejoras hemos tenido en el ámbito de la participación de la mujer? Si hay alguna indicador. Claro, a ver, todas las personas tenemos el derecho político a elegir y a ser elegidos, ¿no? Cuando tenemos una sociedad un poco machista, digamos, ¿no? Va a haber la tendencia de que las mujeres no puedan ejercer su derecho a ser elegidos en igualdad de condiciones, ¿no? Va a haber la tendencia a que elijan sobre todo los varones y va a haber un mínimo de mujeres, como vemos el caso de los órganos ejecutivos. Entonces ahí se está vulnerando, o el Estado, que es el garante de los derechos, no está garantizando el ejercicio en igualdad de condiciones del derecho a ser elegido de las mujeres. ¿Sí? Entonces, para que se garantice eso, es que aplica acciones afirmativas para obligar a que hayan varones y mujeres. Ahora, desde que se ha aplicado esta norma, esta acción afirmativa incorporada en las normas para obligar a que participen las mujeres, es pues que las mujeres pueden ejercer su derecho a ser elegidas ya en la cantidad más justa, que es del 50%, ¿no? En el país, si vemos números, más del 50% de la población boliviana son mujeres. Entonces, parecería que es no más justo que el 50% por lo menos sean pues mujeres, ¿no? Ahora, si hablamos en cuestión de la representación sustantiva, ahí nos falta todavía avanzar, porque eso ya implica que las mujeres que ocupan cargos públicos pues velen por los problemas y soluciones a esos problemas que sufren sobre todo las mujeres, ¿no? Hay varios problemas. Una de ellas, las más conocidas, es la violencia hacia la mujer, los feminicidios, por ejemplo, que es lo más extremo, y las violaciones, etcétera, ¿no? ¿Qué políticas públicas se pueden hacer para eso? Entonces, eso, por ejemplo, pero hay otras muchas, porque hay situaciones de desigualdad pues, en la sociedad, y para eso un sistema de cuidados, por ejemplo, es importante. Estas cosas ya sería la representación sustantiva, pelear porque los derechos se garanticen para las mujeres en igualdad de condiciones. En eso nos falta todavía avanzar, pero en términos numéricos, el ejercicio del derecho a ser elegido se habría avanzado mucho. Muchas gracias, Carlos. Hay todavía un par de preguntitas más.
Pregunta, contando la historia. ¿Un hombre puede sacar a discusión el tema de paridad en favor de su género? Me explico. Me pasó que en un evento donde la mayoría de representantes eran mujeres, por su liderazgo, uno de los varones apeló a la paridad en favor de la participación de más varones. A ver, cuando cualquier política pública que se esté discutiendo, se debe ver las injusticias que puedan haber ahí y apelar a que se haga justicia en ese tema. Digamos que si tuviéramos escuelas solo en las áreas, por ejemplo, las universidades están concentradas en las áreas urbanas nomás y no hay en las áreas rurales. Para solucionar ese problema no es construir universidades en las áreas rurales necesariamente, pero sí se debería solucionar el problema de la vivienda, porque si una persona vive en la ciudad y el otro bachiller que viene de Tapacarí o de cualquier municipio alejado, digamos, de la ciudad, viene a estudiar, va a tener que pagar un alquiler de vivienda, va a tener que tener problemas con el sustento económico, etcétera, porque su familia no va a estar ahí. Entonces, ahí, por ejemplo, hay una exclusión de las áreas rurales respecto al acceso a la educación superior, ¿no? Ahí tenemos que ver el problema. Entonces, ¿qué políticas debemos hacer? Se deben construir viviendas sociales para estudiantes de áreas rurales, pero que auténticamente sean de áreas rurales para ayudar con eso, en ese gasto, por decir, ¿no? Eso es ya ver un problema y hacer la solución. En el caso de varones no hay pues el problema en la participación política, no hay. Hay en su mayoría varones en todos los cargos. Entonces, ¿por qué un varón plantearía una solución si no hay un problema? ¿No? Lo que no quieren los varones es que haya la posibilidad, la aplicación de la equidad, porque hemos dicho, la paridad es que haya 50%, ¿no? Y la equidad implicaría que en proporción del grado de machismo, de androcentrismo que hay en una sociedad, hayan mujeres en esa proporción. Digamos, es una sociedad muy machista, tendrían que haber más mujeres que varones ocupando cargos públicos, pero eso no lo van a aceptar los varones. Así que a lo que aspiran es por lo menos a llegar al 50%. Ahí ya los varones han incidido en eso, de que no van a aceptar, entonces para no pelearse ya han aceptado eso, que solo sea por lo menos hasta el 50%. Eso ya es una representación de los propios varones respecto a los aspectos de género que han logrado hacer que se acepte incluso por las propias mujeres. Perfecto, gracias Carlos. Hay todavía un par de preguntas más. Una, ¿por qué cree que muchas mujeres desisten o no se animan a ser candidatas a la presidencia de Bolivia, pero sí para otros cargos estatales, sindicales, entre otros? Bueno, hay muchos factores que inciden en eso, ¿no? Pero uno de ellos es el tema, pues, de la desigualdad de condiciones que existen entre varones y mujeres. Por ejemplo, el varón no suele preocuparse de cuidar a las guaguas, no suele preocuparse del aseo de la casa, que si están comiendo los niños, si están haciendo las tareas los chicos para la escuela, etcétera, ¿no? Y si hay una persona adulta mayor en la casa, ¿quién le cuida? Por lo general es una mujer. Si hay una persona con discapacidad, quien se hace cargo de cuidar es por lo general una mujer. Entonces, por eso, en comparación con los varones, las mujeres suelen estar en mucha más desventaja para poder estudiar, superarse mucho más de lo que podrían para poder tener un empleo remunerado y demás, y entre eso también para la participación política. Dirán pues, uy, si ocupo el cargo de alcalde, no voy a tener tiempo para, porque tengo toda esta carga del hogar y de esto para hacerme cargo. Entonces, muchas veces, a razón de eso, no se animan algunas mujeres. Cuando es para el órgano legislativo, un poquito más por ahí, porque, bueno, ahí voy a ir solamente a las sesiones y no va a estar sobre mi hombro toda la responsabilidad de la alcaldía como si es que fuera alcaldesa, dirán, ¿no? Ese tipo de situaciones hay, pero esto tiene que ver justamente con la desigualdad. ¿Quiénes van a hacer políticas para lograr igualdad de condiciones en la sociedad con respecto a esto de los cuidados, por ejemplo? Va a ser pues la representación sustantiva en materia de género.
¿no? Y si no hay poder de decisión por parte de las mujeres en esos cargos, va a ser también un poco difícil. No saben lo difícil que es hacer una política en favor de estas cosas, ¿no? Así que hay muchos factores, he mencionado solo uno de esos, ¿no? Para ejemplificar, pero sí hay muchos otros factores que impiden o hacen que no se animen, pero sí la ley obliga. Muchas ya van a prepararse y van a animarse y ocupar por lo menos la vicepresidencia sería avanzar en materia de derechos de las mujeres a ser elegidas. A tu micrófono, creo, otra vez, Joshua. Ah, sí, otra vez. Gracias. Una vez más. ¿Cómo se podría trabajar la paridad en los colegios? Bueno, hablando del tema, ¿no? Tanto varones como mujeres pueden dialogar sobre esto y ver pues cuáles son los obstáculos que tienen varones y mujeres por el simple hecho de ser varón o mujer, ¿no? Esta condición a veces hace que la sociedad le atribuya determinados roles al varón y a la mujer que no permiten o más bien hacen que se generen determinadas situaciones de desigualdad o de desventaja, ¿no? Entonces, en los colegios se tiene que empezar por los profesores, ¿no? Esto ya es lo que se conoce como la incidencia social, ¿sí? Para que se posesione esto en la sociedad, se discuta, se hable de esto en la sociedad y estemos convencidos a través de la racionalización de estas cosas, porque esto no se trata de ideologías, se trata de derechos y los derechos se racionalizan, ¿sí? Que específicamente de qué manera uno está en situación de desventaja o de desigualdad a través de esto y se debe racionalizar. No se trata de convicciones nada más. Los derechos no funcionan así, ¿sí? Los derechos funcionan con cosas concretas. Así que pueden racionalizar eso y los profesores mismos despojarse de estas creencias ahí y ver lo que sucede en la realidad y de qué manera en la realidad sucede efectivamente esta situación de desigualdad y hablar pues de eso y hablar entonces de la igualdad de género en todos los ámbitos, incluyendo en este caso en la participación política. Muy bien, Carlos, esas han sido las preguntas. Muchísimas gracias. Ya para ir concluyendo, te daremos 1 o 2 minutos para un mensaje final, ¿no? Teniendo en cuenta que la gran mayoría de las personas que nos escuchan son obviamente jóvenes que están en diferentes plataformas, jóvenes activistas que ven, ¿no?, todos estos temas tan importantes. Bueno, yo les agradezco mucho a ustedes y cuando me han dicho que era una plataforma de jóvenes, yo encantado porque es donde más se debe incidir pues con estos temas para que racionalicemos. Otra vez reitero, estos temas no deben ser vistos como convicciones, como algo dogmático, algo religioso o algo así, ¿no? Sino debemos racionalizar. Y lo que les invito a todas y todos ustedes que nos están viendo y siguiendo, es que por ustedes mismos vean estas situaciones de desigualdad, analicen las situaciones. Hace rato alguien me decía, es no considerar la capacidad de las mujeres, o sea, las mujeres deberían ocupar el cargo de vicepresidente por su capacidad y no porque la ley lo obligue. Pero vemos los datos, si aplicamos lo natural nomás, va a ocurrir que nunca van a ser elegidas para el cargo de presidente o vicepresidente, ¿no? Entonces, es necesario aplicar acciones afirmativas. Entonces, debemos hacer que las políticas públicas hagan que se genere mayor condición de igualdad. Por ejemplo, en esto de las desventajas que decíamos por la carga del trabajo de cuidado no remunerado además de la casa, si hubiera servicios de cuidado, por ejemplo, en una empresa, como dice la ley general del trabajo, si en una empresa, además
más desajadores tuvieran ahí su centro de cuidado para las guaguas, por decir, entonces ahí ya una mujer no tendría problemas, ni un varón, porque el trabajo de cuidado debe ser varones y mujeres, no tendría problema de dejar a su guagua ahí mientras trabaja. Por tanto, el tener guagua no va a ser un impedimento para ejercer el derecho a trabajo, para tener, por tanto, remuneración y tener mejores condiciones de vida al tener mejores ingresos, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense, un servicio de cuidado puede lograr igualdad de condiciones. Ese tipo de cosas es a lo que se debe apuntar como políticas públicas y siempre en términos de indicadores, ¿no? Ver cuál es el problema, en qué medida y hacer que se solucione eso, pero en lo concreto. Actualmente, ¿cómo evaluamos a los gobernantes? ¿A cuánto de ejecución física y cuánto de ejecución presupuestal? Es decir, ¿cuánto de la plata ha gastado y es un buen alcalde? No, no es así. ¿Qué problemas ha solucionado? Eso le va a dar la calidad de buen alcalde o no. Lo mismo del gobernador, lo mismo del presidente, ¿sí? Solucionar los problemas. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a ver en términos de solución de los problemas en la realidad y no con engaños nomás de, miren, 100% de ejecución del POA es el mejor alcalde del país. No, puede ser que con ese 100% de la plata haya hecho cosas inútiles, ¿no? Y que no sirvan para solucionar los problemas, ¿sí? Entonces, esas cosas tenemos que ir cambiando y lo que me gusta mucho es que de la juventud es que están saliendo las propuestas más innovadoras y eficaces para solucionar muchos de los problemas. Y he visto eso en el caso de la basura, en el caso de las aguas residuales, que son los problemas más serios que tienen las ciudades, y los que han tenido la iniciativa para solucionar estos problemas han sido jóvenes y los gobiernos no los han apoyado. Ha habido un grupo de jóvenes que en Cochabamba, donde tenemos el problema de la basura, ha implementado un sistema muy eficaz y ejemplar y los gobernantes no los han apoyado y han quebrado y han cerrado toda esa iniciativa. Fíjense, pero los jóvenes tienen muy buenas ideas, así que hay que potenciarlos, ¿no? Hay que potenciarlos y yo les felicito mucho por tener estas actividades y tener estos diálogos para poder enriquecer nuestras miradas y nuestros criterios, ¿no? Muchas gracias entonces a ustedes, a los organizadores y a quienes nos ven. Un saludo. No, muchas gracias a ti, estimado Carlos. Nuevamente, muchas gracias por la exposición. Y bueno, ya todos los que nos están viendo en redes sociales, él fue Carlos Bellot, nuestro ponente especialista, quien nos dio el tema de paridad y la participación política de la mujer. Recordar que este ciclo de webinars son 4, por favor, en la formulario de existencia, los que todavía no han llenado. El ciclo de webinars Comunicación para la Paz y Cohesión Social es traído y organizado hacia ustedes por la organización ODS en Acción, en conjunto a Lanzarte Tiquipaya, Redcom, Solidar Suiza, la Embajada de Suiza y la RELIT. Eso es todo por el día de hoy. Nuevamente muchas gracias al expositor y gracias a todos ustedes por estar un viernes en la noche. Nos vemos la próxima semana y muchísimas gracias. Chao, muchas gracias.